Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a otro video del estudio de Ven Sígueme. Estamos retomando, estamos de vuelta y hoy vamos a conversar acerca de Lucas 8, 10, perdón, Lucas 10. Tengo los cables cruzados, pero igual empezamos. Hoy vamos a hablar de algunas cosas interesantes y tal vez mi parte favorita del capítulo 10 de Lucas es la conversación de Jesús con Marta y María, pero eso es hacia el final del capítulo. Vamos por el principio. Bienvenidos todos. Este es el estudio Ven Sígueme, yo soy Daniel Ampudia. Vamos a ver los versículos 1, 2 y 3 y empecemos. Dice, y después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Empezamos con fuerza. Aquí el Señor está comisionando a los 70. Algo interesante que estaba yo leyendo en el libro Jesús el Cristo es que hay algunas diferencias entre la comisión que se dio a los 12 y las que se da a los 70. Para empezar, los 12 salieron primero y hay algunas cosas que cambian, como les decía. Por ejemplo, a los 70 ya se los envía a otras partes, no solamente directamente a los judíos, sino ya un poco más lejos, un poco a otras personas. Yo tenía la idea equivocada que cuando Jesús vino, él solamente enseñó a los israelitas, a los judíos, pero no, aquí ya se explica de que él empieza a ampliar un poco más, hay un progreso en a quienes llega el evangelio. Entonces, no es simplemente a partir de Pablo, del apóstol Pablo, que se empieza a enseñar a otras personas, sino que ya aún desde esta etapa del ministerio el mensaje se empieza a expandir más allá de solamente a los israelitas. Ahora, vamos a analizar las palabras específicas que se da a los 70. Y dice el versículo 2, habla esto de que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Eso era realidad en ese tiempo. Fue realidad en la restauración, en nuestro tiempo, y creo que en cualquier dispensación siempre ha sido que es todo el mundo, todo el planeta prácticamente, y unos cuantos pocos que siguen, que conocen a Jesús y el evangelio verdadero, su evangelio verdadero. Entonces, siendo que esto es siempre, el trabajo así mismo va a ser muchísimo y nunca vamos a terminar nuestro trabajo. Esto es algo que bien se sabe y bien se conoce para la gente que trabaja en cualquiera de las tres misiones de la iglesia. Sea que nuestro trabajo sea la obra misional, sea que este sea la obra del templo, o sea que sea el trabajo de la iglesia dentro de los miembros, siempre va a ser mucho más de lo que alcanzamos a hacer. ¿Pero por qué? Bueno, es la naturaleza pienso yo que del evangelio en sí mismo, que seamos unos pocos para muchos toda la vida. Era algo que Jesucristo entendía, era algo que él estaba haciendo entender a sus discípulos, y trabajo nunca nos va a faltar. Esto era algo que conversaba también con alguien hace poco. Puede ser que para una persona jubilada, entre comillas, deja de tener propósito porque ya no trabaja o no trabaja como lo hacía antes, pero no tiene por qué ser así para la vida de la iglesia. Siempre, siempre habrá muchísimo trabajo. Y para mí es interesante cómo hay ciertos casos de autoridades generales que quedan ya como autoridad general emérita, que ya no tienen las mismas asignaciones, pero no es sino cuando ya no hay fuerza para más, cuando ya son muy viejitos. Siempre,
Siempre, siempre tendremos trabajo y siempre será muchísimo lo que hay que hacer. Es lo que enseñó Jesucristo. Ahora, en el versículo 3, él menciona, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y esta parte me dejó pensando bastante. Yo lo entiendo, lo interpreto como, no como que se nos envía entre gente mala necesariamente. Esta parte de lobos no me suena a mí a que uno va a enseñar entre gente malévola y macabra, sino más bien como que siempre nuestro servicio a nuestro Padre Celestial y todas las cosas en la vida, siempre existirá oposición en todas las cosas. Nunca va a ser fácil, nunca va a ser simple. Bueno, simple y sencillo es el Evangelio, pero no fácil. Y el trabajo de la iglesia, el trabajo de nuestra familia, el cuidar de otros, el cuidar de nosotros mismos, nunca va a ser un asunto fácil. Es como un cordero entre lobos, de andar con mucho cuidado, en medio de mucho peligro. Las tentaciones son muchas, las malas influencias, como lo conversábamos con Mateo en el video anterior, siempre van a estar al acecho muchas situaciones que nos pueden apartar del camino. Para mí siempre es de mucho pesar recordar amigos, buenos amigos de la misión y muchos de ellos que ya no están en la vida de la iglesia. Especialmente sabiendo que eran personas buenas. Entonces, no pensemos ni nos confiemos en que porque ahora estoy en la iglesia, siempre voy a estar en la iglesia, y enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, enseñémosles para que nunca se aparten de la verdad, enseñémosles que van a ser corderos en medio de lobos, otra vez, no porque personas de la iglesia sean lobos para nosotros, sino más bien porque siempre, siempre, siempre tendremos dificultades, oposición en todas las cosas. Muy bien, conversemos un poco más de las instrucciones que se les da a los 70 y esta es una aclaración que hay que hacer. Estas instrucciones, o las que se dieron a los 12 y las que se dan a los 70, son para el llamamiento específico que ellos tenían. Algunas de estas instrucciones no es que son para la membresía en general. Se les dice, versículo 4 en adelante, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Esto puede sonar extraño, porque alguien podría pensar, bueno, entonces, pero ¿por qué esto de no llevar bolsa, ni alforja, ni calzado? ¿Por qué no ir preparados? Y más bien en el Evangelio siempre se nos enseña a estar listo, a estar preparado. Tenemos un sinnúmero de ejemplos de grandes profetas que se prepararon para lo que tendrían que hacer, que tenían plan A, plan B, plan C, y que no se escatimaba esfuerzo a la hora de estar listo. Siempre como los Boy Scouts, siempre listo. Entonces, ¿por qué el Señor les decía a ellos que fueran así? Esta es una situación distinta, como les decía, y ellos iban a un llamado especial de la conferencia general. No recuerdo quién fue el discursante, pero había un hermano que estaba hablando de que la autoridad general que estaba presidiendo, cuando se estaba preparando la agenda y todas estas cosas, el elder le dijo, no vamos a usar agenda, hermano, vamos a ser guiados por el Espíritu. No sabemos de qué va a hablar, pero el Espíritu le va a guiar. Y entonces no hubo asignaciones y cosas así, sino que simplemente cuando el hermano este, que era un 70, por cierto, se para a hablar, habla de lo que el Espíritu le da en ese momento. Y repasar ese discurso, creo que yo debía hacerlo antes de conversar de esto, pero repasar ese discurso va a ser un buen ejercicio para entender que a veces se nos pide no ir preparados, pero hablemos de qué significa no ir preparados. Esta autoridad seguramente lee las Escrituras todos los días y está preparado para recibir la influencia del Espíritu, para saber en el momento indicado lo que debe decir. Y el ejercicio al que se le sometió y al que se los mandó también a estos 70 bajo la comisión de Jesús
fue no a ir ahí, cómo salga, a ver qué sale, qué pasa, sino sabiendo que está su corazón en el lugar correcto, a que están preparados espiritualmente, ir y ser guiados por el Espíritu, ir y ser protegidos, cuidados, provistos por Dios. Es un ejercicio más elevado, más desafiante, y no es lo que se le pide a todos los miembros de la iglesia, salir así, sin prepararse. Tal vez para algunas personas que son muy organizadas, que les gusta tener todo medido, todo preparado, esto sea algo particularmente difícil. ¿Cómo me van a mandar sin prepararme? Hay personas que con lo que tienen en la mente, en el corazón, en cualquier momento pueden levantarse y dar un discurso. Y es más, a los misioneros se les pide, élderes, ustedes tengan listo un discurso en todo momento, porque no saben en qué ocasión el obispo del barrio va a decir, bueno, me falló un discursante, necesito a alguien. Élderes o hermanas, las misioneras. Adelante. Entonces, obviamente en la iglesia se hacen las cosas con agenda, con preparación, pero va a haber momentos, va a haber situaciones, va a haber circunstancias en las que Dios quiera enseñarnos que Él nos sostiene. Yo en mi llamamiento, yo soy presidente de la escuela dominical, me puse a las órdenes del obispado y les dije, obispo, y el consejero que es el asignado conmigo, el que trabaja conmigo, le dije, hermano, cuando usted necesite un discursante, yo y mis consejeros. Si tienen alguna emergencia, algún problema, yo y mis consejeros. Y así lo hizo el consejero del obispo. Me escuchó que yo le dije, yo estoy listo. Y en una ocasión simplemente me dijo, hermano Ampudia, lo necesitamos hoy. De una le dije. Y pararse y hablar. A estar listo en todo momento para defender la causa del Evangelio. Entonces, como les decía, hermanos, no es que Dios nos dice sean desordenados, no importa, sino que va a haber ocasiones en las que aprenderemos a confiar en Él porque Él nos va a sostener, aun cuando no estén las cosas listas. Él nos va a llevar, Él nos va a guiar. Continuemos. Más adelante se habla acerca también de que ellos no tendrían salario, sino que iban a ir de casa en casa y que iban a comer lo que la gente les dé. Otra vez, esto no es como hacemos las cosas hoy. Los misioneros tienen dónde comer, tienen una asignación de dinero para que ellos puedan hacerlo, o tienen una casa a la que ellos pueden ir y pueden comer y está todo preparado. Pero habrá ocasiones en las que pasen cosas y aprenderemos de Dios que Él nos sostiene, que Él nos cuida. Continuemos. Dice el versículo 9, todavía hablando de la comisión, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Parte de la asignación que se da a estos 70, y esto sí se aplica a los poseedores del sacerdocio en general, ir y sanar enfermos. Usualmente nosotros no vamos de hospital en hospital, y esta instrucción está en los manuales, ofreciendo bendiciones de salud, sino que damos bendiciones a nuestros familiares. Mi esposa, mis hijos, si están enfermos, es mi deber bendecirlos. Y sobre esto quisiera decir brevemente, es mi deber como poseedor del sacerdocio Melquisedec estar preparado, estar espiritualmente listo para bendecir a mi familia. Y como lo hablábamos otra vez en el video anterior con Mateo, si mi ojo me es ocasión de caer, si mi mano, mi brazo me es ocasión de caer, yo debo cortar situaciones, costumbres, amistades, todo lo que no me permite estar digno para bendecir a mi familia, debo cortarlo de mí. Porque tengo que estar preparado para la comisión que me ha dado Jesucristo de sanar a los enfermos que haya en casa. ¿Ok? Continuemos. Ahora, en adelante Jesucristo empieza a hablarles acerca de las personas que los recibe y la gente que no los recibe, las ciudades que no los reciban van a ser condenadas. Y hablando sobre esto, versículos 12 y 13, dice lo siguiente.
Y os digo que en aquel día será más tolerable para los de Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, ya hace tiempo que, sentados en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. Empezamos con el ay. Aquí el Señor está comparando ciudades con ciudades. Y es importante hacer esta comparación porque aquí ya se está hablando a los miembros de la iglesia. Continuemos con los versículos 15 y 16 para completar la idea. Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Cuál es la diferencia entre estas ciudades? Muchos los judíos y los israelitas se llenaban de orgullo pensando en que ellos eran los hijos de los profetas, en que ellos eran el pueblo de Dios. Y lamentablemente también despreciaban a otras personas porque, por ejemplo, en el caso de Samaria, y vamos a hablar de eso más adelante también, eran personas que originalmente eran israelitas, pero que se habían mezclado con gentiles. Entonces, los judíos los miraban con desprecio a esta y a otras ciudades que eran o bien mezclados israelitas con gentiles o de por sí gentiles. No deberíamos nosotros, creyentes, cristianos, miembros de la iglesia, despreciar a otras personas porque no tienen nuestras mismas costumbres, porque no tienen nuestras tradiciones, o aún porque siendo personas que también sean cristianos, tienen una forma distinta de adorar que nosotros. A veces, como ellos, como los judíos, de aquella época, podríamos llenarnos de orgullo pensando que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros somos la iglesia verdadera, y desechar o tener en menos al resto. Bien hace la advertencia a Jesús. Ellos van a estar en mejor posición que nosotros cuando sea la ocasión del juicio, si nosotros no nos arrepentimos. ¿Qué chiste tiene ser de la iglesia verdadera? ¿Qué chiste tiene jactarnos de tener el sacerdocio y de tener las ordenanzas y de todas estas cosas? No va a tener mayor relevancia si nosotros no somos fieles a estos convenios, si no nos hemos arrepentido de corazón y mantenemos nuestra conversión. Ahora, continuando. En el versículo 17 dice lo siguiente: y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y venían emocionados entonces con esta noticia. Señor, podemos sanar enfermos, podemos echar fuera demonios, qué chévere. Jesucristo les contesta en el versículo 20. No obstante, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto me hizo recordar que es normal que cuando uno puede hacer algo bueno dentro de la iglesia, dentro de su llamamiento, en la misión, cuando uno empieza a ver milagros, uno se pone feliz, como, wow, mira lo que puedo hacer. Qué chévere, la iglesia es verdadera. Cuando uno empieza a ver gente convertirse, cuando uno da una clase y ve que la gente sale inspirada, cuando uno da un discurso y ve que la gente se emociona y le da muchas gracias. Dice, hermano, me ha llegado el corazón, gracias por sus palabras. Uno tiene la tentación en esos momentos de sentir orgullo por estas cosas. Lo que Jesucristo hace al aconsejarles aquí no es tanto regañarlos, pero sí les dice cómo enfocar su gozo de tal forma que ellos se sientan felices por las razones correctas y así evitar también el orgullo. Les dice que sean felices porque sus nombres son escritos en los cielos. Cuando hacemos algo bueno y el Espíritu nos llena de esta felicidad,
Cuando somos felices de estas cosas y se nos llena y es un testimonio para nosotros estos momentos alegres y felices y ver estas situaciones, haremos bien en recordar que son para la gloria de Dios y que enfoquemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en que nuestros nombres están escritos, en que estas buenas cosas se escriben para Dios. Va a ser un buen recordatorio en todo momento. Ya, sí, no es para llenarme de orgullo, no soy yo el que puede, es a través del Espíritu, es a través del Señor que nos sostiene. Es un buen recordatorio. Continuemos. Ahora, pasemos a algo interesante que sucede después. Jesucristo llama a sus discípulos aparte y les dice que se alegren, que sean felices, porque muchos profetas hubieran querido ver ese momento. Yo pienso que muchos de nosotros también a veces pensamos, chuzo, ¿cómo hubiera sido ver a Jesús hablar, enseñar, hacer todos estos milagros? Pero más adelante de eso, y para nosotros es increíble porque lo tenemos escrito, para muchos antiguos fue solo una profecía y nosotros podemos leerlo en las escrituras. Pero pasando a esta situación, dice que viene un intérprete de la ley. Vamos a leer 25, 26 y 27. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para tentarle: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hagamos una pausa allí un momento. Esta cláusula para tentarle a mí me pone a pensar bastante. Y me fui otra vez a Jesús el Cristo para leer un poco más acerca de esto. Y el Elder Talmage hace énfasis en esta parte, que este hombre letrado, que dice que es un intérprete de la ley, eso quiere decir que era un hombre estudioso de la ley, alguien que sabía, alguien preparado. Podríamos decir incluso que para ellos era una clase social, el intérprete de la ley. Le dice para tentarle, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Las intenciones de este hombre no eran buenas. Su propósito era tentar a Jesús, quería ver qué le decía. Tal vez, dice el Elder Talmage, que quería ridiculizar al maestro con lo que diga, porque era un hombre que sabía bastante, entonces quería ver de qué forma lo podía hacer quedar mal. Versículos 26 y 27. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Salvador respondió súper bien, porque este intérprete de la ley, al devolverle la pregunta, tenía que responder bien o él sería el que queda mal. Este hombre nos da una respuesta buenísima, porque hace este resumen de todos los mandamientos y lo hace con relativa facilidad. Es una excelente lección para todos nosotros. Ahora, el Señor extrae lo bueno de lo malo. Este hombre venía con malas intenciones, pero el Señor trae esta escritura que para nosotros es una lección maravillosa. Ahora, el Señor le responde que bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí es donde viene la parte punzante de cómo enseña el maestro, el gran maestro. No se trata solamente de qué está escrito, sino de qué tenemos que hacer. Tal vez, no lo sabemos, pero tal vez esta fue una condena de Jesús para este hombre. Le dice: tú sabes la ley, ahora hazla, haz esto y vivirás. Y es una gran lección para nosotros también, porque no se trata solamente de hablar del Evangelio, de dar un lindo mensaje, una linda clase, un bonito discurso. No se trata solamente de leer las escrituras, de ver estos videos, sino de actuar en base a esto que estamos aprendiendo, a esto que sabemos. Haz esto y vivirás. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Terrible, terrible este señor. Otra vez, estaba queriendo buscar como, bueno,
yo hago esto, pero ¿quién cuenta? Para mí, aún para el Elder Talmash, me estoy acordando de las cosas que estaba leyendo en Jesús el Cristo. Es una excelente oportunidad. Gracias, señor entrampador, por hacer estas preguntas, porque de esto sale una enseñanza maravillosa que conocemos bien, la parábola del buen samaritano. Ahora, el Señor es increíble cómo tan rápidamente Él podía hacer estas cosas, sacar estas enseñanzas espectaculares. El Señor a partir de esto cuenta la parábola del buen samaritano y hay varios detalles. Esto es algo que podemos ampliar y leer en detalle en casa. Como les he dicho, yo en estos videos no tengo el tiempo necesario para hablar de todo esto, pero leamos en casa, leamos, analicemos. Yo voy a hablar de ciertos detalles que me gustan. Una de estas es que el Señor, cuando habla de la parábola, menciona que había este hombre que fue asaltado, fue golpeado, estaba allí herido, en peligro de muerte. Pasa un sacerdote, pasa de largo. Viene un levita, lo ve, pasa de largo. Para mí no es coincidencia que el Señor mencione a un sacerdote y a un levita. Se lo está diciendo a este intérprete de la ley. O en otras palabras le dice, pasa alguien como tú. Y luego otro, también como tú. Pero pasan de largo. Viene este samaritano. Hace un rato estábamos hablando de quiénes eran los samaritanos. Si nos vamos ancestralmente, eran judíos, pero se habían mezclado con gentiles. Entonces los judíos puros los despreciaban. Tengamos mucho cuidado de no ser nosotros como estos que desprecian, sino de ser como el buen samaritano. Ahora, como les decía, no es un caso real, es una parábola, pero el Señor escoge muy bien sus palabras. Les dice, este fue un samaritano. Viene, lo ve y es otra vez movido a misericordia. La misma expresión la escuchamos de Mateo con lo que estábamos aprendiendo en el video anterior. Es movido a misericordia. Esto tiene que ver con cómo nosotros aprendemos del ejemplo de Jesús y de la gran expiación que Él lleva a cabo. Jesucristo, esto lo aprendemos en Alma 37 y lo hemos hablado antes. Hay un video por ahí en el canal que habla sobre la expiación y sería tal vez bueno recordarlo también. Jesucristo, al llevar a cabo el sacrificio expiatorio, Él es llena sus alas de misericordia. Nosotros somos entonces movidos a misericordia como Jesús, cuando observamos las dolencias de alguien más y ayudamos. Ahora, al Jesucristo explicar toda la parábola, devuelve otra vez las preguntas a este señor de letras, versículos 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ved y haz tú lo mismo. Una vez más, el Señor cierra la enseñanza con la parte de acción. Ve tú y haz lo mismo. Y es lo que podemos aprender. Nosotros cuando enseñamos a nuestros hijos y a nuestras familias y en nuestro estudio, ok, ahora tengo que ir y hacer lo mismo. ¿Cómo lo hago? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿En qué circunstancias? Tal vez sería un buen momento para recordar cuándo lo he hecho. ¿En qué momentos he sido como este buen samaritano? Muy bien, estamos cortos de tiempo y todavía falta algo más. Este versículo cierra con el caso de Marta y de María. Jesús viene a esta casa y conocemos esta situación también. María estaba seguramente ayudando con muchas cosas hasta que llega Jesús. Marta estaba muy afanada, muy corriendo, muy haciendo muchas cosas. Y conocemos lo que dice el maestro. Algo interesante de esta escritura es que Marta, que estaba corriendo y ocupada con muchos quehaceres para atender a Jesús, seguramente con muy buena intención de ofrecer lo mejor de ella para el Salvador. Pero lo que ella dice es, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
¿A quién estaba hablando Marta? Le está hablando a Jesús, pero realmente le está hablando a María. Y muchas veces nosotros somos así, queremos que alguien más nos diga, ¿verdad que tengo razón? Va, dígale, dígale, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No deberíamos ser así. Muchas veces nosotros buscamos que alguien más valide nuestra opinión y queremos que alguien más le diga a fulanito o a menganito o a sultanito, va pues, sí o qué, que tengo razón, vaya, dígale. No deberíamos ser así. Deberíamos ser más directos, nosotros mismos dar. Ahora, yo entiendo que va a haber situaciones en las que necesitamos ayuda. Y no está mal que un padre, por ejemplo, consulte con el obispo y le diga, tengo este asunto con mi hijo. Pero no deberíamos decir, obispo, dígale usted, dígale a mi hijito, hable con él. No está mal hacerlo, no estoy criticando si alguna vez lo hemos hecho o hemos pasado por una situación en la que requerimos que tal vez alguien más nos ayude. Pero yo aconsejaría, yo recomendaría que sería mucho mejor, obispo, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Cómo podría yo llegar a su corazón si tenemos esta situación? Y aún por encima de eso, yo preferiría que seamos espiritualmente independientes, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos acceso a la oración, tenemos como padres acceso a la revelación. Nosotros podemos pedir ayuda a Dios y vamos a recibir revelación para hablar directamente con nuestros hijos. No es que está prohibido pedir la ayuda del obispo, no es que sea malo, pero podemos nosotros también experimentar, especialmente hablando a los padres, papá y mamá. Papá que tiene el sacerdocio puede pedir revelación y puede actuar como patriarca del hogar. Puede pedir ayuda, como les dije, pero deberían ser sus palabras a sus hijos. Y mamá lo mismo, las mamás tienen acceso a revelación de una forma increíble. Ellas pueden orar por sus hijos y no estar, Señor, dígale, pues, sino nosotros mismos, no como Marta, sino nosotros mismos ir y decir las cosas, decir lo que necesitamos decir, hacerlo de buena forma, de buena manera, pero hacerlo. Ahora, otra vez, no es que es prohibido pedir la ayuda del obispo, de tíos, de abuelos. Tal vez nosotros sabemos que alguien es mejor con las palabras que nosotros. Puede ser, y no está de más la ayuda de otras personas. Pero no hablemos de esta forma comprometedora, como poner a nuestro hijo ahí. Obispo, dígale al muchacho, ¿verdad? Que tengo razón, que él tiene que respetar a sus padres, que es un mandamiento respetar padre y madre. Esta no es la mejor manera de hacer las cosas. Ahora, centrándonos en el caso de Marta y de María. La respuesta del Señor, versículos 41 y 42. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estos versículos me ponen a pensar una y otra vez. Cuando nosotros tenemos decisiones que tomar, cuando es entre esto y esto, ¿cuál es la mejor parte? ¿Cuál es la buena parte? Habrá ocasiones. Esto no significa que nuestra casa va a estar patas arriba, desordenada, porque todo el día me la paso leyendo las escrituras, obviamente. Esto no significa que yo voy a ser muy respetuoso de una autoridad que visita nuestra estaca, nuestro barrio. Esto no significa que nosotros hacemos lo mejor para que nuestro hogar esté ordenado, para ofrecer un buen espacio. Lo que esto significa es que habrá ocasiones en las que tengamos que escoger. Y cuando me toque escoger entre, por ejemplo, tener un momento lindo con uno de mis hijos para enseñarle algo, para enseñar una doctrina, o ponerme muy molesto con mi hijo porque no entiende o no ha aprendido una lección, ¿cuál va a ser la buena parte? Tal vez mi hijo
o mi hija tengan muchas cosas que hacer y yo esté viendo, no ha arreglado el cuarto, no ha hecho lo de aquí, no ha hecho lo de acá, no ha hecho su tarea, pero es el momento de dar una lección cariñosa y amorosa. Y tenga que escoger, voy a usar este tiempo para regañarlo porque pasó tal cosa, o voy a usar este momento para amar y enseñar. Si tal vez uh, no está lista la comida en la casa y mi esposa está muy afanada por alguna cosa, por otra, pero yo digo, es momento para pedir un domicilio a la casa, para comprar comida hecha y disfrutar un momento en familia más que estar corriendo y afanado y con muchas cosas. Y de esto va a haber un sinnúmero de casos. Tal vez sea una buena ocasión para en familia decir, ok, vamos a reconocer estas situaciones y vamos a procurar escoger la buena parte para que no nos sea quitada. Mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, si llegaron hasta aquí, gracias, like para ustedes. Y si el video les gusta, no se olviden dejar su like para este servidor. Estoy muy agradecido por los comentarios que me dejan, por el ánimo que me dan. Puedo percibir en muchas de las cosas que me escriben una gran alegría. Para mí es como un reencuentro con ustedes. Los veo en los comentarios. Conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos vemos.